noches, bendiciones a todos y cada uno de los que están aquí. Cada vez que yo me subo aquí, comprendo más la misericordia de Dios, de verdad que sí. Entiendo lo que es tener fuerza para pararse delante de la gente, tratar de transmitir lo que el Señor habla, lo que el Señor le quiere decir a cada uno. Y es importante siempre tener en mente eso, porque entender que es misericordia y no mi fuerza, no mi sabiduría, sino lo que Él te deja saber o lo que Él te deja o te enseña que puedes hablar. Identificar o separar lo que es de Dios y lo que es de tu carne también es importante, es fuerte, me da más admiración por los pastores, por las pastoras, por los predicadores, porque de verdad que hay que tener mucho valor. Y no de mí, sino del Señor. ¿Ves? Esta noche yo traje una palabra que le titulé Hagamos misericordia. Todos estos días de servicio de los domingos, de los miércoles, el pastor nos ha estado enseñando bastante acerca de esto. Y yo quise traer también mi pequeño aporte para que entendamos un poco más lo que es la misericordia también, porque misericordia va más allá de dar un plato de comida a quien le hace falta. Misericordia es orar por aquel que está apartado del Señor. Misericordia es hablar la palabra, compartirla con los desconocidos, con los que no han llegado a los pies del Señor todavía, con nuestros familiares. Eso es misericordia también. Entender que misericordia es el hecho de estar parados cada mañana y poder aprovechar esa oportunidad para compartir la palabra es algo maravilloso. Quiero que leamos Lucas 15, 11, 32, por favor. Voy a ponerlo yo por aquí. ¿Ya está? Voy a voltearme porque aquí ya me... Ok, esta es la parábola del hijo pródigo que muchos conocemos, ¿verdad? Vamos a leerla. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida en abundancia? Tienen pan, dice, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Por qué leí todo? Yo sé que todos se lo saben. Esta es una de las parábolas más conocidas. Es una de las parábolas con las que más nos identificamos los cristianos. Fuimos aquel hijo pródigo que se alejó del Señor. Después de haberme bendecido, me fui, me perdí y regresé hecho polvo. Y el Señor me abrazó, me restauró. Qué misericordia tan maravillosa tuvo el Señor de cada uno de nosotros. Pero hay detalles en esta historia que me llaman mucho la atención, principalmente porque el capítulo 15 de Lucas, todas las parábolas hablan de restauración, hablan de rescate, de la moneda perdida, que de la oveja perdida, y de cómo el dueño de estas cosas se regocijaba. Por ejemplo, de la oveja perdida, dejó las 99 y fue en busca de aquella oveja perdida. El de la moneda dice que la buscó por todos lados y cuando la encontró hizo fiesta, dice, con sus vecinos, con sus amigos: encontré la moneda perdida. ¿Qué más uno como hijo? Pero hay otra cosa. Es interesante ver que en todas estas historias, cuando llegamos a la del hijo pródigo, es la única en la cual hay un sacrificio. Dice que el padre no, por el hecho de haber llegado su hijo, no fue que dijo: coge aquel que está ahí, tráelo, mátalo que vamos a hacer una fiesta. Nos mandó a matar el especial, el más gordo, el más hermoso, el más bonito, el que estaba de muestra, por decirlo así, el que enseñaba y decía: mira, así es mi ganado, todo hermoso. Y mandó matar el más hermoso. Es lo mismo que hizo Dios por cada uno de nosotros. Sacrificó su vida, lo más preciado, por nuestro rescate. Pero tampoco es ahí donde quiero llegar. Vuelvo y repito, todos nos hemos identificado en algún momento con ese hijo pródigo. Pero cuando llego al final me da tristeza por ese hijo aparentemente fiel. Ese hijo que nunca lo desobedeció, que nunca se fue, que estuvo ahí, que se quedó. Y me da tristeza porque ¿cuántos cristianos, cuando vemos regresar a un hijo pródigo, nos quejamos si el Señor lo bendice? Alguna ocasión alguien dijo: pero, y es que solo eso, y es que mira cómo está allá, acaba de regresar, todavía huele a mundo, y ya el Señor lo está bendiciendo. Cuando el hijo pródigo volvió, la actitud que tuvo no fue de prepotencia, de decir: mi padre tiene dinero, es un hacendado, voy a volver donde mi padre para que me dé de nuevo. No, él dijo: seré tu siervo, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Este padre no vio primero su apariencia, vio su actitud. Esa es la actitud con la que cualquier hijo debe regresar a casa, mas no imitar la actitud del hermano mayor. A ver, yo no digo: ok, vamos a pensar y vamos a ponernos un momento en los zapatos del hermano mayor. Este hombre se quedó y trabajó con su padre, sí, pero siento yo que despreció el valor que tiene de vivir bajo el abrigo del padre. Él comía con el padre, dormía en su casa, platicaba con él, sonreía con él, pasaban tiempo juntos. Y todo esto es como si
como si no hubiese valido mucho al aparecer el otro hijo y ver que este padre estaba festejando por su regreso. ¿Cuántos sabemos que no entendemos el valor de lo que es servirle al Señor en su casa? Eso no es tener misericordia. Tener misericordia es ver que si un hermano se fue de la casa del Señor, orar por él en todo tiempo. Ir con él, si vive cerca, por ejemplo, si tenemos contacto con él, escribirle: hermano, ¿sabes que el camino lo conoces de regreso? Puedes volver. No te quedes ahí. Padre, mira a este hermano que se apartó. Señor, ten misericordia de él, tráelo de regreso. Y cuando regrese, hacerle sentir que volvió a casa. Porque si lo vemos con los ojos de juicio injusto, perdón, porque nosotros no podemos hacer un juicio justo. El único que puede hacer un juicio justo es el Señor. Porque ¿quién somos nosotros para ver un hermano que cayó en pecado y decir: pecaste, hiciste, caíste y ahora vienes como si nada? Vienes como si nada. Y mira, y el Señor lo está bendiciendo. Es como decir: tengo tantos años yo de que no me aparto de la iglesia, y ninguna de las bendiciones que tiene este que viene apenas acercándose después de haberse revolcado en el mundo, diría el pastor, todavía huele a Egipto. Y ya tiene bendiciones. ¿Cuándo van a ser esas bendiciones para mí? ¿Pero qué clase de corazón es ese? ¿Cómo podemos tener en menos si el propio Jesús dice: imítenme? Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y si nosotros somos imitadores de Él, si nosotros somos imitadores suyos, ¿cómo podemos tener la capacidad de tener en poco, servirle al Señor? Servirle al Señor y bendecir a quien se alejó, orar para que regrese y abrazarlo cuando regrese. Porque la misericordia de Dios va más allá. Como le digo, es hermoso ir y ofrecer un plato de comida a quien no tiene, vestido, calzado, pero restaurarle el corazón a quien está herido, que obviamente no somos nosotros, pero llevarle esa palabra. Alguna vez alguien me dijo: sabes, pero es que yo me fui demasiado lejos, hice cosas demasiado fuertes y yo no merezco que Dios me escuche. Yo oro, pero yo siento que Él no me escucha. Y son cosas que Satanás pone en el corazón para que no volvamos. Porque tan escucha el Señor esta oración del que está apartado, que lo mantiene con vida esperando que vuelva. Porque cuando el Señor fue crucificado en la cruz, Él no estaba viendo a quienes lo estaban crucificando. Él no estaba viendo aquí solamente a quien lo latigó, no estaba viendo solamente a quien clamó por Él, a quien estaba llorando, sufriendo por Él. Él no estaba viendo solamente a su madre, a sus amigos que estaban ahí, algunos amigos. No estaba viendo únicamente a quien lo traspasó con la lanza. Él no estaba viendo a esos solamente, Él estaba viéndolo a usted y a mí, directamente a los ojos. Porque su sacrificio fue tan grande y tan profundo que hasta el último ser humano de esta tierra tiene ese acceso al Señor si Él lo quisiera. Y porque aún si solamente yo fuese la pecadora en el mundo, si solamente hubiera uno, por ese uno el Señor hubiera muerto. Cuando Abraham clamó al ángel y le dijo: si hubieran solo 50, si hubieran solo 30, si hubieran solo 20, si hubieran solo 10, Señor, si hubiera solo uno, por ese uno yo no destruiría la tierra. Ese es el amor del Señor, esa es la misericordia del Señor. Esa es la misericordia que nosotros debemos imitar día y noche, recordar que somos obra de misericordia. Que el hecho de levantarse cada mañana no es porque estoy fuerte, porque
tengo salud, porque puedo. Imagínense, el otro día yo en mi cama me daba vuelta y decía, ay, no me quiero levantar. No me quiero levantar. ¿Sabe cuánta gente que diría, no puedo? Quisiera levantar. Me levanté de un salto y dije, no puede ser, no vaya a ser que me quede dura aquí, no me pare más. Pero es así, imagínense. Es que otro día escuché un video donde decía, si supieras que, o sea, si te diera $1.000.000, ¿cómo estarías? Le dice la persona, wow, feliz, ok. Si te diera $10 millones, ¿cómo estarías? Inmensamente feliz. Ok, si te diera $100 millones, pero te dijera, mañana no amaneces, ¿qué me dirías? Ah, no, gracias, pero no. Imagínense cuánto somos millonarios, porque ni que te dieran $1.000 millones, la fortuna de cualquier millonario. Si te dicen mañana no amaneces, pero hoy es tuya, prefiero ser pobre toda la vida, pero vivir. Porque el Señor a cada día, o sea, sus misericordias son nuevas cada mañana, y esas misericordias traen tanto y tanto. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos identificar. El servir en las puertas es misericordia. El limpiar los baños, el salón es misericordia. El darle clase a los niños es misericordia. El servir en la cafetería es misericordia. El estar aquí de pie es misericordia. No es que yo valga más, no es que la que esté en la puerta valga más, no es que la otra sea más importante que el otro. Simple y sencillamente misericordia. Misericordia por la cual debemos reclamar a diario. Ok, quiero que leamos ahora Marcos 2, 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni uno ni aún en la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados a algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué hablaba este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Miren la diferencia entre la historia anterior y esta. En la historia anterior yo hacía hincapié en la actitud del hermano mayor. Ahora yo quiero hacer hincapié en la actitud de estos 4 amigos. Mucho hemos escuchado también esta historia y mucho hemos admirado la fe de estos 4 amigos. También en algún momento fuimos como ese paralítico. También en algún momento tuvimos esa necesidad grave de estar delante de la presencia del Señor. Y también necesitamos a esos 4 amigos. Gracias a Dios que los encontramos, porque rodillas se doblaron para que nosotros estuviéramos aquí. Amigos se movilizaron en oración para que usted y yo estuviéramos aquí. Y entonces sí,
tuvimos esa misericordia también, seamos esos 4 amigos. Cada quien tiene a lo mejor un familiar, alguien conocido, un amigo, esposo, esposa, novio, novia, que a lo mejor no conoce al Señor, pero tiene la necesidad de conocerle. Y en mi caso yo soy la primera de mi familia inmediata, de mis padres, madre, hermanas, hermanos, que llegó a los pies del Señor. Puedo decir que la misericordia de Dios me hizo crecer en una familia donde faltaba quizás recursos, pero sobraba el amor. Aprendí de mi mamá a ser una mujer luchadora, de mi papá a ser un hombre responsable. Tengo la felicidad de decir que a pesar de tantas cosas, tuve amor en abundancia en mi hogar. Y aunque las rodillas que se doblaron para que yo estuviera aquí no fueron las suyas, la misericordia de Dios me llevó a mi segunda familia, que era la familia de mi esposo. Recuerdo escuchar orar a mi abuelita, la abuela de mi esposo, a las 2 de la mañana cuando no podía dormir. Y se sentaba en su cama y ella empezaba a orar por todos sus hijos. Y luego de sus hijos, por sus nietos. Luego de sus nietos, por sus bisnietos. Luego de sus bisnietos, su tataranieto. Yo decía, esta señora ora por todos y cada uno de ellos con nombre y apellido. Yo no podría, me decía, yo no podría. O sea, se van todos en el saco. Señor, por toda mi familia, tú los conoces todito. Pero ¿sabe qué? Ahora yo me pongo a pensar, cuando yo oro, me pasa igual. Porque yo siento que si yo no le pongo en las manos del Señor a alguien, algo puede pasar. Yo, Señor, te lo pongo en tus manos, Padre, donde quiera que esté. Y es esa necesidad de orar por aquel que no conoce al Señor. La familia de mi esposo, diría yo que un 90% son de Cristo. Y los que no están van a llegar, porque están en la promesa. Y esa señora y ese señor oraron toda su vida por su descendencia. Así que es maravilloso saber que salí de mi hogar donde desgraciadamente no conocían al Señor, pero había mucho amor, y el Señor me llevó a otro hogar donde sobraba la presencia del Señor. Mi suegra, una mujer maravillosa, es mi segunda madre. Mi cuñada también, una muchacha, o sea, mi hermana prácticamente. Y misericordia de Dios que llegué a esa familia, y esas rodillas son el resultado de que yo esté aquí. Entonces, si yo fui también un paralítico, tengo la obligación de orar por los que ahora son mis paralíticos. Tengo la obligación de clamar. Esos 4 amigos vieron esa multitud tan grande y pudieron decir, no, sabes que no se puede. En otro momento, ¿sabes? Está muy lleno. El Señor anda por aquí, tranquilo, otro día lo vemos. Pero ellos no se quedaron tranquilos. Está lleno, vamos a buscar una puerta. No, que la puerta está llena. Una ventana, no, es que no hay ventana, está cerrado. Ok, un agujero en la pared. No, es que no hay agujero. Ay, el techo. ¿Cómo nos subimos? No importa cómo sea, vamos a subir. Subieron, lucharon. ¿Usted se imagina cargar una persona? Si ya de por sí una persona pesa, ahora como peso muerto, pesa 3 veces más. Ahora subirlo en medio de esa multitud era un esfuerzo tremendo. Entonces, ¿qué nos deja saber esta historia? Que no nos podemos detener ante el no que nos dé el familiar, el amigo, el conocido, la pareja, lo que sea. Miren, yo les soy sincera. Yo veo o veía antes como Israel veía las murallas de Jericó, o el Mar Rojo, o el desierto interminable. Y entendí que mi lucha no es solo mía. Yo no lucho sola.
porque adelante va mi jefe, va el que lo puede todo. ¿Quién soy yo para decir que no se puede? Si Él lo puede todo. Yo puedo decir, pero no puedo dejar de actuar, no puedo dejar de orar, no puedo dejar de clamar, de interceder por ellos. Porque en algún momento el Señor va a tocar su corazón y va a hacer florecer esa semilla que ya planté. Pero tengo que ser persistente también, clamar con amor, hablarles con misericordia, con la misma misericordia que el Señor me trajo a Él. Porque muchas de las razones por las cuales la gente o se ha apartado o ha rechazado la palabra es la manera en que se las hablamos. Antes se escuchaba más a los cristianos mencionar el infierno y a Satanás que al propio Jesús. Me acuerdo siempre de esta historia de la mujer adúltera cuando vino a la presencia del Señor. Y es que el Señor, siempre que sanaba, siempre que expulsaba demonios, siempre que restauraba personas, lo primero que le decía es: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Pero a muchos le dijo: tu fe te ha salvado, antes de decirle te ha sanado. A las únicas personas a las que el Señor les habló fuerte, por decirlo de una manera, fueron los propios fariseos, a los que se suponía que llevaban la palabra. Pero a quienes no habían conocido al Señor, les hablaba con amor, les hablaba con delicadeza, y no dejaba de mostrarles su pecado, claro que sí, pero primero les llegaba con amor. Esta mujer adúltera le dijo: ¿quién te juzga? Bueno, yo tampoco te juzgo, pero vete y no peques más. Al paralítico ¿cómo se llama? De la fuente del estanque de Betesda le dijo: no peques más para que no te vengan cosas peores. Es otra advertencia. Pero no le dijo: ay, tenés tantos años de estar ahí, ¿por qué será que hiciste en tu vida? De hecho, ¿cómo se llaman? Los discípulos le dijeron, cuando estaba este ciego, le dice: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? No, nadie ha pecado. Y es que eso se ha enseñado. ¿Y cómo se ha enseñado? No, pero es que está así porque peca mucho. Si es que es la maldición, el Señor lo ha castigado. Y entonces van a aquella familia y en vez de llevarle consuelo, le llevan tortura, como cuando los amigos de Job fueron disque a consolarlo, y lo que hicieron fue decirle: arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, que el pecado oculto, que seguramente que algo hiciste, y el pobre hombre: pero ¿y qué hice yo? Y aún así no renegó. Tuvo su momento con el Señor, claro que sí, pero no renegó. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a nosotros a esos paralíticos que tenemos? Diciéndole: no, es que estás así porque seguramente algo hiciste. Y se nos olvida que nosotros salimos de ahí. Se nos olvida que nosotros salimos de ahí. A mí me gusta ver el hecho de que el Señor le dice al paralítico: toma tu lecho y vete, y no le dice: deja tu lecho y vete. Me gusta verlo como el testimonio. Como el testimonio que uno le puede llevar a aquella persona. Mira, yo también estuve en esa vida. Yo te puedo decir que sí me costó salir, pero salí de la mano del Señor. Mira, yo también tuve esta enfermedad, o yo también pasé por esto, o yo también tuve el matrimonio destruido, o yo también estuve pecando de esta manera. No soy mejor que tú, lo único que tengo mejor que tú es el Señor. Y no por mí, es misericordia, simplemente misericordia. Quiero que leamos ahora el Salmo 30, 10, 12.
Dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, Jehová Dios mío. Te alabaré para siempre. Esta actitud o este lamento cambiado en baile, en gozo, en danza, es lo que nosotros debemos manifestar a quienes no conocen al Señor. ¿Cómo yo le demuestro a alguien que no se conoce a Cristo que soy feliz? Antes, cuando yo era pequeña, por eso yo decía, ¿cómo que son felices? Yo veía a los cristianos con unas caras de amargo. Y yo, o sea, en mi inocencia yo decía, pero ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde se les quedó? Porque, exacto, es como que, ok, me toca salir a la calle, voy a guardar la felicidad en la casa y salgo para la calle, pero no es así. En la calle debemos mostrar esa felicidad, ese gozo de que si estuve en el mundo y si se supone que el mundo es lo que me destruía, ¿cómo yo puedo tener una cara de ladrillo cada vez que salgo al público? Es imposible que yo vaya a ganar a alguien que está sufriendo. Entonces voy a sufrir más. ¿Quién quiere acercarse al Señor si no le demuestro la alegría del Señor, la felicidad del Señor? Ok, voy a ayudarte. ¿Qué necesitas? No, es que no tengo alimento. O sea, ok, perfecto, tranquilo, ven. ¿Qué necesitas? Alimento, que yo te doy alimento. Mira, ¿sabes qué? Yo pasé por eso. No sabes la alegría que es encontrar al Señor. No sabes cómo me cambió la vida. ¿Y que tienes más dinero, tienes más posesiones? No, déjate, tengo al Rey de Reyes y eso es más valioso que cualquier cosa. Nada me faltará, dice la Biblia, que no he visto justo desamparado ni simiente que hoy solo tengo un pan para compartir contigo. Sí, solo tengo un pan, pero mañana a lo mejor tengo un pavo entero. Tengo una parrillada que compartir contigo. No me preocupo por el mañana, porque el mañana le pertenece al Señor. Hoy yo estoy haciendo misericordia contigo porque Él ya la hizo conmigo. En todo tiempo, en todo momento, con quien sea, ya sea que nos caiga bien o que nos caiga mal. Y que no nos caiga mal porque para no pedirle al Señor que mande fuego. No. No, es que vamos a tomar la Biblia literal y vamos a pedirle al Señor que levante espada contra el enemigo y lo parte en dos, como decía el David. No. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? Misericordia es lo que debemos demostrar por aquellos que no están en los caminos del Señor, por los que están y se apartaron, por los que vienen de regreso, por alguien. Cuando yo no era cristiana, me invitaban mucho a la iglesia. Y yo le decía, ay, no, le decía, pero es que todo el mundo te queda viendo de pie. Y te ven así. Y te voltean a ver de otra manera. Y te sonríen como cuando lo sientes, como así, como pensando, ay, no, qué mañas traerá esta, ¿de dónde? Imagínense. O sea, creer que vas a llegar a la casa del Señor y que te vean de esa manera, de una manera despectiva. Y entonces nosotros como cristianos no podemos ver de una manera despectiva a alguien que no conoce a Cristo, como sintiéndonos más, no, porque yo me sé la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde en el principio hasta el amén del Apocalipsis. Yo me lo sé, todita me la sé. ¿Me vas a hablar de la Biblia? Entonces, y viene a lo mejor un inconverso. Y entonces nos ponemos pavo real, comenzamos a verlo por los aires. Y el Señor, ay Señor, pero ya que te mandé, yo no te mandé a eso. ¿Cómo vamos a mostrar misericordia? El Señor le lavó los pies a los discípulos. ¿Qué muestra más queremos de humildad y de amor y de misericordia al prójimo? Y usted dice, no, es que le lavó los pies. Sí, se sacaron los zapatitos, los calcetines, sandalias, en el polvazal o lodazal. Usted no se imagina lo que habrán pisado esos pies.
No tengo idea de lo que habrán pisado esos pies en esos caminos. Entonces por algo el pobre Pedro le dijo al Señor: no, Señor, no me vas a lavar los pies. A saber qué hizo el pobre Pedro, ¿dónde se habrá parado? Y le dice: no, Señor, no me vas a lavar los pies. Pero le dice: es que si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Ok, entonces lávame todo. No. Les di ejemplo, dice. Les di ejemplo para que lo que yo estoy haciendo ahora ustedes lo hagan también. Yo vine a servir, no a ser servido. A servir, no a ser servido. Eso es lo que a los cristianos se nos olvida. Se nos olvida que nuestro privilegio más grande como cristiano es servir al prójimo, es amarlo con tanta intensidad a como nos amamos a nosotros mismos. Que si vemos a aquel hermano en pecado, lejos de juzgarlo, si no tengo la confianza para hablar con él, orar por él, doblar rodillas. Padre, míralo, Señor, alcánzalo, Padre, muéstrale tu misericordia, muéstrale y ayúdame, Señor, para no caer en lo mismo. De hecho, el apóstol Pablo lo dice: si vas a corregir a alguien, ten tacto, pues no vaya a ser que tú te vayas a encontrar también tentado a pecar de la misma manera. Pero olvidamos eso y entonces vamos a la corrección, porque es que yo tengo el privilegio y entonces yo te puedo corregir. ¿Cuántos se han apartado de la iglesia por eso? ¿Y cuántos no han querido volver a tener relación con el Señor por eso? Porque los que se supone que son líderes de una iglesia los han herido de tal manera que lejos de de confortarlo, de traerlo de nuevo, lo que hacen es alejarlo. Y si usted lo aleja, ¿cómo va a escuchar la palabra? ¿Cómo va a recibir esa medicina? ¿Cómo se supone que va a escuchar si ya sus oídos los lleva heridos por las palabras que los que estamos aquí adentro se supone que le vamos a hablar y lo que hacemos es herirlos? No, pero cuando me pasa a mí sí téngame misericordia, porque mi pecado es justificable, porque yo lo hice por esto, por aquel motivo, y entonces yo sí tuve un motivo importante por el cual pecar. Aquel no, aquel sí. Tiren las piedras, alisten las piedras, y cuando yo te diga 3, se las lanzamos. Pero a mí no. No, porque yo sí tuve un motivo. Nos olvidamos, tomamos ese papel de víctima y satanizamos al hermano, satanizamos su pecado, que obviamente que el pecado es de Satanás. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros? Es que lo mío fue un error. Lo de él sí fue de hecho. Él lo hizo con todo el gusto. Y nos olvidamos que somos resultado de la misericordia del Señor. Vamos a leer Efesios 2, 4, 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. Por gracia, no porque Heidi, a ella le gusta cantar, no porque Heidi le gusta leer la Biblia, no porque Heidi le dio de comer al hambriento, no porque Heidi se quitó la camisa y se la dio al que no tenía, no porque Heidi hace obras, no, porque nada de eso. Mire, si fuera por eso, los millonarios fueran los primeros en el cielo, porque esos son filántropos. Porque hasta eso yo me he dado cuenta que la misericordia está de moda. Resulta, la misericordia está ahorita de moda.
van a ver el montón de canales que hacen misericordia. No, que le dimos de comer a tantas personas. No, que hicimos tantas obras. No, pero ninguna de esas personas, a ver, no vamos a generalizar, pero la mayoría ni siquiera conoce al Señor, ni tiene interés de conocerlo. Y no lo hacen porque por amor al que no tiene, lo hacen por amor a su bolsillo, porque saben que si gastaron $1,000, 10,000 le van a caer en vista, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, hagamos la misericordia conforme a lo que el Señor nos manda. Reconozcamos eso, que somos salvos por gracia, por esa gracia que dio la vida por nosotros, por esa palabra que se hizo carne para rescatarnos, por esa misericordia que no merecemos, que no vamos a merecer nunca, y que aún sabiendo que vamos a pecar nos permite vivir un día más, porque todos los días pecamos, todos los días erramos, y aún con eso el Señor nos perdona, el Señor nos rescata a pesar de nuestros pecados, no con todo y ellos, porque he escuchado a algunos que dicen, tal como eres, el Señor te ama. No, si fuera así el Señor no te mandara a cambiar. Y no tengamos remordimiento, tengamos arrepentimiento. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. El remordimiento es lo que te da en el momento, pero al rato lo vuelves a hacer. El arrepentimiento es lo que te arranca del corazón el pecado y te hace aborrecerlo y no querer verlo más. Entonces, arrepintámonos, hagamos misericordia, honremos al Señor, glorifiquemos su nombre, alabemos su nombre, sonriámosle al vecino, al familiar, al amigo, al que no conoce al Señor. Demostrémosle lo hermoso que es estar en los caminos del Señor, para que de esa manera ellos también puedan ser atraídos a sus caminos. Con esto termino por hoy. Quiero invitarlos a que se pongan de pie para hacer una pequeña oración y glorifiquemos, sigamos glorificando el nombre de Jesús. Amado Rey, Señor del cielo, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu misericordia que no tiene límites, Señor. La palabra dice que a cada mañana se renueva, Señor. Padre Santo, nos amas tanto, Padre, y te damos gracias por eso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a implementar esa misma misericordia, Padre, que tú tienes de nosotros, Señor. Ayúdanos a ver a los demás como tú nos vistes en algún momento, Padre. Ayúdanos, Señor, a amar a los demás como tú nos has amado. Ayúdanos a mostrar, Señor, el amor, a mostrar misericordia, a mostrar compasión, Padre. A mostrar, Padre Celestial, lo hermoso que es estar en tus pies, Señor. A reconocer, Rey de Gloria, que no hay nada, no existe nada, Padre Santo, que podamos hacer humanamente que merezca tu sacrificio, Señor. Padre, esa mirada, Señor, penetra en mi corazón, Señor, y enciende una llama, una brasa, Padre, ardiente en mi pecho cada vez que recuerdo, Señor, que me viste, Señor. Padre, gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Gracias por los corazones que están aquí, Señor. Padre, gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Gracias porque se pudieron quedar en sus casas, porque pudieron hacer otras cosas, Señor. Sin embargo, Padre amado, tu misericordia los trajo hasta aquí, Señor. Gracias porque nos amas, gracias porque nos guardas, Señor. Padre, gracias, Señor, por este ministerio que nos modela, Señor, la misericordia. Gracias porque hemos aprendido de ti, Señor, y ellos nos han enseñado también, Padre amado. Gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores. Gracias por el pastor Oscar que está allá en Kenia con estos niños, Señor amado, haciendo misericordia, Padre Santo. Gracias por ese mover, Señor, espiritual, Padre Santo, que has puesto en los corazones de nuestros pastores y en los nuestros, Señor. Gracias por el pastor Roberto, por su familia, Señor, por sus palabras que infunden aliento cada mañana, Padre Santo, que nos escribe, Señor, por la pastora Amelia, Señor, y la torre de oración, Padre
para este pueblo, Señor, que te busca, Señor. Gracias, Señor amado, y te pido bendición para este hogar, Señor. Estos hogares, Padre Santo, que también, Señor amado, te sirven y te buscan, Padre Santo. Bendito y alabado seas, amado Rey. En el nombre glorioso de Jesús te doy gracias, Padre Santo. Amén.